Buenos días hermanos, que el Señor les bendiga. Les invitamos a que esta mañana pueda unirse en adoración, en espíritu y en verdad junto con nosotros para que adoremos y exaltemos el nombre de nuestro Dios.
Que el Señor les bendiga esta mañana. Es un honor para mí poder dirigirme a ustedes esta mañana y poder traerles la palabra. Entonces oremos que sea el Señor trayendo esa palabra que proviene directamente de su boca hacia nuestras vidas. Señor, en esta mañana, Señor, primeramente te damos gracias, Dios, por la vida. Gracias por la sanidad, Señor. Gracias por el consuelo, Señor. Gracias por tu apoyo. Gracias por tu provisión, Señor. Gracias por todo lo que has hecho y has permitido en cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido, Padre, que esta mañana, Señor, puedas obrar de manera sobrenatural en nuestros corazones, mentes, y que puedas avivar nuestro espíritu a un nuevo nivel, Señor, por favor. En el nombre de Jesús, yo te pongo, Padre, este mensaje en tus manos, Señor, y yo te ruego, Señor, que aquello que no está dentro de tu voluntad que sea dicho, expresado, sea borrado de mi mente y de mi boca, Señor. Pero aquello que quieres hablar, Señor, sea expresado esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el título del mensaje que traigo esta mañana es Lema Sabbathani, y el tema es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, hemos pasado como congregación 3 semanas muy difíciles. Hemos experimentado en todo este tiempo un sinnúmero de emociones, situaciones difíciles, situaciones que han puesto a prueba nuestra fe, nuestro carácter, nuestro compromiso, nuestro amor ágape. Aún hoy estamos siendo afectados por los acontecimientos que hemos vivido en estas últimas semanas. Pérdida de seres queridos, enfermedades que han dejado secuelas en nuestros cuerpos, situación económica difícil para algunas familias. Quizá algunos ahorita están sufriendo por alguna enfermedad, o alguno de sus familiares está sufriendo de alguna enfermedad. Algunos están en problemas porque no hay dinero por sus enfermedades o porque hay poco acceso a la salud. Los médicos que trabajan no dan abasto. Si vas con pocas complicaciones a los hospitales no te admiten, y si vas muy complicado dicen que porque ya esté muy complicado tienes menos probabilidades. En fin, si encuentras asistencia médica o hospitalaria está por los cielos. En fin, muchos problemas que estamos sufriendo. Nuestra nación está pasando momentos muy difíciles. Ahora, cuando uno está pasando situaciones como esta, como hijo de Dios, lo que uno hace es someterse a la oración, ayuno, y cuando uno hace esto uno ve victorias. Pero de repente ve que las cosas se complican, y en medio de la complicación comenzamos y buscamos qué hacer, volvemos a orar, vemos mejoría y luego nada. Y en medio de la situación ahí estamos batallando en la oración, hacemos uso de la palabra sobre nuestra vida, la llevamos a la práctica, pero no pasa aquello que tanto hemos pedido al Señor. Somos como esa viuda que llega al juez de manera necia, insistente, pero no sucede lo que esperamos o pedimos a veces sí. En medio de la prueba buscamos al Señor y lo buscamos por socorro, por su ayuda, pero a veces nada sucede. Entonces el título de este mensaje es una frase que resume cómo a veces nos sentimos. Lema Sabbathani, que significa ¿por qué me has desamparado? ¿Alguna vez has sentido que por más que buscabas de Dios, por más que buscaste de Dios, no sucedió aquello que le pedías? Jamás te habías enfocado tanto en la búsqueda de Dios como en este tiempo, pero parece ser que no hay respuesta. Ahora, como seres humanos, cuando algo así sucede, podemos llegar a desanimarnos, o podemos comenzar a dudar. Nuestra fe puede comenzar a tambalearse. Algunas veces, cuando no vemos respuestas, comenzamos a tomar el control de la situación, como Sara con Abraham dándole la esclava para que tuviera un hijo, ¿se acuerdan? Ahora, esto no es para sentirnos mal, es que hacemos lo que está en nuestro alcance para solucionar la situación como seres humanos que somos. ¿Cuántas cosas no declaramos en medio de la crisis o ante la crisis? Y las declaramos con la confianza que Dios está obrando en nosotros o por medio de nosotros.
Somos como Pedro diciendo, aunque todos se escandalicen de ti, yo no me escandalizaré, pero a la hora de las horas estamos negándolo. Es decir que, lo que quiero decir con esto es que muchas veces aquello que declaramos con tanta confianza no sucede. No pasa. Aquello que decimos sucederá con seguridad, no sucede. En fin, reaccionamos ante las situaciones porque no vemos la respuesta que necesitamos y a veces sentimos que Dios nos abandonó. Mateo 27, 46 dice, y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el primer punto que traigo esta mañana es el aparente abandono. Estas fueron palabras dichas por Jesús precisamente en el momento en el cual Él estaba siendo crucificado. Ahora, hay mucho pensamiento sobre esta frase y mucha discusión sobre la misma. Yo la que más he escuchado en mi vida es que Dios abandonó a Jesús porque Dios no podía tener comunión con el pecado. Y que por esa razón Dios lo abandonó, tuvo que separarse de Él dejándolo solo. Los que dicen esto hablan que Dios lo abandonó porque de esa manera tenía que ser para que nuestros pecados fueran expiados de nuestra vida. Él llevó, dicen ellos, nuestros pecados, cargó con toda esa condena por nosotros. Fue tanto el pecado que Él cargó que Dios no podía tener relación con Él. Y por eso lo abandonó. Una vez nuestro pastor estaba hablando sobre este momento, sobre el momento en el cual, él hablaba sobre el momento en el cual Dios le pide a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, su único hijo. Y él decía que Dios lo había hecho para encontrar en la tierra a alguien que se identificara con lo que él habría de hacer por la humanidad, que era entregar a su hijo en sacrificio por nosotros. Ese cordero de Dios inmolado una vez y para siempre, ese cordero que él solo se habría de proveer. En fin, mucho pensamiento. Yo encontré un punto de vista muy interesante que dice que Jesús jamás fue abandonado por Dios y que al decir Elí, Elí, lema sabactani, Él en realidad estaba, dice, haciendo algo que se acostumbraba entre los judíos, como era el recitar el primer verso de un pasaje bíblico, en este caso un salmo, en el caso concreto el Salmo 22.1. Y ellos dicen que esto lo hacía para que los que lo oyeran de inmediato sabían lo que seguía en esa cita de la palabra, en ese salmo. Es decir que ellos dicen que cuando Jesús dijo Elí, Elí, lema sabactani, todos los que estaban a su alrededor de inmediato, dice, comenzaban a recitar en su mente todo el salmo. Un salmo que precisamente habla de todo este proceso que el Mesías había de vivir. Y ellos dicen que Jesús lo hizo para que sus discípulos entendieran todo lo que estaban viendo, que era un cumplimiento de lo que la palabra había profetizado sobre él, que repartieron sus vestidos, que decían, miren, se encomendó a Dios y nada que ver, no le salva. Es como que si yo dijera, saludemos la patria orgullosos, y ustedes comienzan inmediatamente en su mente, ya saben todo lo que sigue. O como que yo dijera, porque de tal manera amó Dios al mundo que, y ustedes inmediatamente en su mente pueden terminar lo que sigue porque ya saben lo que sigue. Ellos dicen que en este momento esto es lo que Jesús estaba haciendo. Y si ustedes leen este Salmo 22, de verdad que si los judíos tenían la costumbre de memorizar la palabra, y si tenían la costumbre que al citar el primer verso, uno de inmediato sabía a qué se estaba refiriendo alguien, uno puede ver que Jesús en realidad estaba ayudando a sus discípulos a que entendieran bien todo lo que estaba sucediendo. Entonces, estas personas dicen que Dios jamás abandonó a Jesús. Y por eso este punto se denomina así, el aparente abandono. A veces nos sentimos abandonados por Dios, pero es algo aparente. La verdad es que Jesús mismo dijo, mi Padre hasta el día de hoy trabaja. Y esto lo hizo para refutar a los religiosos de la época, porque ellos andaban haciendo milagros en día de reposo. Pero es una verdad que nos da la seguridad que hasta hoy Dios está obrando por la creación, por nosotros.
Él siempre está obrando en nuestro beneficio. Hay que entender que Dios no se quedó en el día séptimo, no se quedó descansando. Es decir, que aún en medio de las situaciones difíciles, no debemos sentirnos abandonados. Aunque Dios no haga lo que le pedimos o aquello por lo cual le rogamos, nunca debemos pensar que Dios nos abandonó, porque siempre Él está obrando en nuestro beneficio. Ahora, cierto o no este último pensamiento de si fue o no abandonado por Dios, la verdad es que Dios no rescató a Jesús de la crucifixión. Aunque Él tenía batallones de ángeles que podían venir a la tierra y pelear por Él, Dios no los mandó para su rescate. Aun y cuando la muerte de Jesús era una obra del enemigo, Dios no lo detuvo, lo permitió. Las razones aún eran desconocidas por sus discípulos. Ellos no entendían por qué ese Dios de poder que sanaba enfermos, que levantaba muertos como Lázaro, no había evitado que Jesús muriera. Yo imagino que oraron como lo habían hecho muchas veces, pero en esta situación, en esta ocasión no pasó nada. Jesús fue asesinado, crucificado. Ahora cualquiera podría pensar, pero Jesús resucitó, sí, pero los discípulos no sabían lo que vendría a suceder. Por lo menos no lo habían entendido aún. Podría decir uno, pero después resucitó, sí, pero no quedó en la tierra, fue al Padre. Entonces para ellos fue difícil ese trago amargo que tuvieron que beber también. Yo no creo que no hayan orado para que Jesús fuera liberado de los judíos y de los romanos, pero no fue así. Pero podrá decir alguien que era Dios y Él resucitó. Bueno, en esa lógica, todos resucitaremos. Unos para salvación eterna y otros para condenación eterna, pero los que creemos en Jesús para vida eterna en los cielos. Él es las primicias, el primero de muchos. Pues hablemos de alguien que no sea Jesús, pues. Hablemos de Esteban, un hombre como nosotros. Oigan lo que dice la palabra sobre Esteban. Hechos 7, 59, 60 dice lo siguiente. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, dice la palabra, durmió. La muerte de Esteban es otro caso en el cual Dios tampoco hizo nada por rescatarlo. Oigan lo que dice la palabra de Esteban en Hechos 6, versículo 8. Dicen que este era un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Es decir que para la obra de Dios este hombre era alguien valioso, muy útil. Para el pueblo, alguien muy necesario. Pero por alguna razón que sus compañeros no entendían, este miembro de su equipo no había sido liberado de las autoridades como Pedro sí lo había sido. Igual creo que la iglesia ha de haber estado en la oración por Esteban para que lo liberara. Ha de haber estado esperando que Dios lo librara. Pero nada sucedió. Pareciera ser que Dios lo abandonó y dejó que el enemigo lo matara. A veces sentimos un abandono de Dios porque no hace lo que esperábamos o aquello por lo cual hemos estado pidiendo. Pero esto es en apariencia, porque no es así. Dios siempre está con nosotros. Mi Padre hasta el día de hoy trabaja. Punto 2. Dios en medio de todo. Cuando estaba pensando en todo esto, vino a mi mente ese momento en el cual Jesús hizo esta pregunta. Lema sabachthani, algunas versiones dicen lama sabachthani. Y al meditar en este momento de la vida de Jesús y pensar en la conclusión a la cual llegan algunos, que Jesús jamás fue abandonado, uno puede ver en la palabra que Dios siempre estuvo con él. Aun y cuando no evitó que él fuera al Padre, aun y cuando tuvo que pasar esa copa, Dios estaba con él siempre. La palabra misma da evidencia que Dios jamás lo dejó solo. Miren lo que dice Mateo 27, 43 al 54. Y desde la hora sexta dice, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. 3 horas de oscuridad. Ahora, algunos dicen que fue un eclipse, otros dicen que fueron nubes, otros dicen que fue una tormenta de arena. En fin, la ciencia siempre trata de
de desvirtuar lo que la palabra dice, pero algo que no pueden negar es que la tierra se oscureció y lo hizo por 3 horas. Y si uno comienza a estudiar qué es lo que debe de pasar para que la tierra se oscurezca, porque dice que toda la tierra se oscureció, uno entiende lo que estaba pasando. Verso 46. Y alrededor de la hora 9, dice, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí, al oírlo decían, este llama a Elías. Los judíos tenían la costumbre que cuando estaban pasando por momentos difíciles, invocaban a Elías. Entonces ellos creían, como oyeron mal, que Jesús estaba haciendo lo mismo, pero no fue así. Y al instante, dice uno de ellos, verso 48, corrió y tomando una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros dijeron, veamos si Elías viene a rescatarle. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Y aquí, el velo del templo, miren, se rasgó en 2, de arriba abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido, dice, resucitaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad. Y mire, dice, y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad, este era hijo de Dios. Así que en medio de todo este proceso, Dios se manifestó haciendo cosas que mostraban el poder que tiene. Oscureció la tierra, toda la tierra. Y esto demuestra la mano poderosa de Dios. Muertos se levantaron, la tierra tembló. Jesús haciendo esta pregunta, lema sabactani, y Dios demostrándole con todas estas cosas, hijo, aquí estoy, no te he dejado solo, pero esa copa la tienes que beber, porque tengo planes eternos que van más allá de tu sufrimiento actual. Otra vez, Jesús diciendo, lema sabactani, y Dios demostrándole que con todas estas cosas, hijo, aquí estoy, no te he dejado solo, pero esa copa la tienes que beber, porque tengo planes eternos que van más allá de tu sufrimiento actual. Aunque Dios estaba con demostración de un poder capaz de salvar a Jesús de la muerte de la cruz, Dios no lo rescató. Jamás lo abandonó. Hablemos de Esteban. Oiga lo que dice Hechos 7, 55, 56. Pero Esteban dice, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Aun y cuando pareciera ser que Jesús no hizo nada por salvarlo, aun en medio de su sufrimiento, de los ataques, Dios lo consoló permitiéndole ver los cielos, la gloria de Dios y a Jesús, su Señor, a la diestra de Dios. Dice que vio los cielos abiertos como una invitación para que Él pudiera entrar. Aunque pareciera ser que Dios no estaba obrando en su favor, puesto que murió, Dios estaba manifestando en su beneficio de manera que va más allá de lo que nosotros podemos entender. Al punto que al ver semejante recompensa que le esperaba, dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. En realidad me hicieron un favor. Aunque cosas malas sucedan a nuestro alrededor, aunque ataques del enemigo vengan en nuestra contra, y aunque pareciera ser que estamos solos y Dios no está haciendo nada, tienes que confiar en que Dios jamás te ha abandonado y nunca te abandonará, y que Dios tiene planes que van más allá de lo que podemos ver en el momento de la crisis. Si tomas el tiempo de pensar bien las cosas, los detalles de tu crisis, y ver las cosas que estaban pasando tras bambalinas a tu alrededor, verás cómo Dios ha estado contigo siempre, todo el tiempo. Tercer punto, Dios tiene propósitos eternos en todo lo que hace. Escuchen estas citas bíblicas. Cristo dice, nos redimió de la maldición de la ley,
hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Esto está en Gálatas 3:13. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Y esto está en 2 Corintios 5:21. Entonces para nosotros es fácil ver el sufrimiento de Jesús ahora, ya que cuando leemos todo lo que pasó, ya sabemos que Él ha resucitado. Cuando nos hablan, por ejemplo, de Él siendo un incrédulo, nos hablan de un hombre que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día, y que si creemos en Él somos salvos. Entonces, como consecuencia de esto, nos es fácil, se nos hace menos traumático el sufrimiento de Jesús. Pero para los discípulos no fue fácil. Ellos la mayor parte del tiempo no entendían lo que Jesús hablaba. Jesús tenía que explicarle muchas veces lo que estaba hablando. No fue hasta que lo vieron parado junto a ellos. No fue hasta que uno de ellos tuvo que meter su dedo en la mano y en el costado. No fue hasta este momento que ellos se dieron cuenta de todo lo que había pasado. Hasta este momento fue que entendieron todo lo que Dios había hecho, no solo por ellos, por la humanidad. Entonces cuando lo vieron frente a Él, entendieron todo el proceso que les había tocado vivir. Todo ese sufrimiento que habían vivido tenía un propósito: salvarnos a todos nosotros de una muerte eterna. El segundo Adán tenía que venir a la tierra a reparar el error del primero. Hoy nosotros somos salvos por lo que Jesús vivió y sufrió en la cruz. Por eso Dios no lo libró de la muerte en este mundo, por nuestra eternidad. Porque Dios siempre tiene propósitos eternos en todo lo que hace o permite. Hablemos de Esteban otra vez. Hechos 7, verso 58 dice: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Algunos creen que ver la fe de Esteban impactó de una manera muy fuerte la vida de Saúl. Y dicen que fue desde este momento que ahí comenzó un cambio en la vida de él, al punto de terminar siendo hasta cambiándose de nombre. Pero además, ahora sabemos que la muerte de Esteban provocó una expansión del Evangelio. Si no fuera por esta muerte y la persecución iniciada después de esto, jamás los judíos habrían salido de Jerusalén y jamás hubiera llegado el mensaje hasta nosotros. Aquello que Jesús les dijo que serían testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, no hubiera sido posible sin esta muerte. Esta muerte provocó la expansión del Evangelio. Es decir, que aunque el enemigo trató de acabar con Jesús, con la primera iglesia, Dios tenía planes que sobrepasaban hasta el entendimiento y planes de Satanás. Y aún hoy en día, Dios ha vencido al enemigo y Él está sobrepasando siempre los planes, siempre le gana. Aunque al inicio los de la primera iglesia quizá no entendían la muerte de Esteban, la persecución, después lograron ver cómo Dios estaba ejecutando su plan de salvación para la humanidad. Hasta lo pusieron por escrito. En medio de todo lo que hemos vivido en las últimas semanas, Dios ha hecho cosas buenas en medio de nosotros, por medio de nosotros y en nosotros. Aunque lamentamos la pérdida de una persona muy amada, a la vez hemos visto la mano de Dios en muchas cosas. Dios proveyendo, la ayuda de una familia en Cristo, la oración de una familia en Cristo cuidando a su familia. Hoy más que nunca se ha evidenciado que ninguno de nosotros está solo. Todos nosotros tenemos una familia en Cristo que enferma cuando el otro enferma, que sufre cuando el otro sufre, que busca ser de ayuda por el otro. Hemos batallado en la oración como nunca antes lo habíamos hecho en la historia de nuestra iglesia. Antes esta batalla solo la llevaba en sus hombros nuestros pastores. Jamás nos dábamos cuenta de la lucha. Hoy más que nunca la pelea ha sido expuesta y todos estamos juntos en la lucha. Hemos buscado a Dios como iglesia, como congregación.
Ahora la fe de toda una congregación está en otro nivel. Hemos aprendido lecciones importantes, cada uno de nosotros. Pero lo mejor de todo es que aun y cuando hemos pasado momentos difíciles, Dios ha estado con nosotros, jamás nos ha abandonado y lo ha demostrado. Lo mejor de todo es que ha guardado nuestro corazón, nuestra alma, al punto que aún después de todo lo que hemos pasado, podemos decir desde nuestro espíritu, bendito sea el nombre de Jehová. Lo mejor de todo es que aún en medio de las dificultades no hemos apostatado de la fe. ¿Se acuerdan aquel corito que decía: he decidido seguir a Cristo? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Seguimos en pie, firmes. Ahora, esto no por nuestras propias fuerzas, sino por la pura gracia de Dios, que nos da la capacidad para seguir adelante. De todos los débiles de la iglesia, quizá yo soy el más débil, en mi propia carne, en mis propias capacidades, pero es por la gracia de Dios que seguimos adelante. Ya perdí la cuenta de cuántos hemos perdido siendo yo el pastor. Algo sí sé, siempre salimos más fuertes. Aquí es cuando lo que la palabra de Dios dice se cumple. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a mí. Ahora tenemos más testigos en los cielos. Esteban Reina, que partió también el mes de julio, me estaba acordándose de mi esposa. Orlando Rojas, Carmen Elena, Clara Elena, Héctor David, Sarita, Hilda, Salvador. Mucha gente que partió ya a la presencia de Dios. Algunos nos ha costado procesar su pérdida, pero al final Dios tiene propósitos eternos en todo lo que hace. Y lo mejor que nos puede pasar como hijos de Dios es que se haga su voluntad aquí en la tierra como lo es en los cielos. Oigan lo que dice 1 Corintios 13:12. Dice: ahora vemos con espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. En aquel día entenderemos todo lo que vivimos en esta tierra y cuáles fueron los propósitos por los cuales Dios lo permitió. En aquel día sabremos cómo Dios nos miraba en estos momentos que hemos vivido. En aquel día sabremos cómo fuimos conocidos hoy por Él. En esta crisis hemos perdido un miembro de la iglesia muy amado, pero ganamos una familia en Cristo. Nos convertimos de una congregación de individuos a una familia en Cristo. Y con el pasar del tiempo vamos a ver cosas maravillosas. Una lluvia del Espíritu viene a esta iglesia. A los que aman a Dios, dice la palabra otra vez, todas las cosas les ayudan a Dios. La pregunta que tengo para ti esta mañana es: ¿amas a Dios? ¿Algo a hacer? ¿Amas a Dios? Si tu respuesta es sí, entonces todo esto ayudará para tu vida. 1 Corintios 15, 54, 53 se dice: y cuando esto corruptible, este cuerpo, basura que tenemos, se haya vestido de incorrupción, así cuando recibamos ese cuerpo celestial, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No debemos olvidar que la muerte fue vencida por Jesús. Vamos a orar esta mañana. Señor, quiero finalizar este mensaje, Señor. Primeramente dándote gracias por la vida de Clara. Gracias, Señor,
por todo el tiempo que nos permitiste, Señor, conocerla, Señor. Gracias te doy por todo, porque nos permitiste ver todo su proceso de crecimiento, Señor. También te doy gracias por la vida de Antonieta, que la preservaste, Señor, y por todo lo que harás en ella y por medio de ella, Señor, en nuestras vidas. También quiero darte gracias por Ángel, porque también preservaste su vida y por todo lo que harás en ella y por medio de ella. También quiero darte gracias por que preservaste la vida de Marielos, de Vidal y Mamá Nena y de todos los demás de la casa, Señor. Por Oscar, que los cuidaste y los preservaste, Señor. Gracias. Porque tú eres bueno, Señor. Quiero pedirte por aquellos que están sufriendo por este virus, Señor, y echamos fuera, atamos ese virus y desatamos sanidad para las naciones, Señor. Por la autoridad que tú nos has dado, Señor. No por lo que somos, sino por lo que podemos llegar a ser en ti, Señor. Te pedimos que acabes ya con esta pandemia, Señor. En tu nombre declaramos sanidad para las naciones. Declaramos sanidad sobre la tierra, Señor. Sanidad sobre las iglesias del Evangelio completo en el mundo, Señor. Gracias te doy por todo, Señor, porque tú eres santo. Tú eres bueno. Bendito es tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Seguimos en la batalla, pero ya tenemos la victoria asegurada. No tires la toalla. No tires la toalla. Que Dios les bendiga. Amén.